Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues ya estamos aquí en la semana 2 de este módulo 7 y bueno, pues este día festivo, ¿verdad? Espero que estén todos en su casa, acompañados de su familia, de pues sus seres queridos y que la estén pasando muy bien. Les he hecho esta presentación pues precisamente pensando en que tal vez pues el día de hoy y mañana van a estar pues celebrando con la familia y descansando un poco. Por ese motivo pues me quiero adelantar a lo que es la presentación para no esperar hasta el jueves, ¿no? Pues para esta semana tenemos los temas de la unidad 3, que es el pasado simple. Vamos a checar algo de vocabulario que te va a ser de utilidad para que puedas elaborar tus ejemplos y pues al final podemos checar cuáles son las actividades integradoras 3 y 4 que tenemos que entregar esta semana. Estos serían los puntos a tratar para esta, espero que sea breve sesión. Me voy a apurar para que sea corta. Bien, pues la unidad 3 son Customs and Traditions y antes que nada les sugiero como siempre que revisen la guía para que se organicen y hagan sus entregas antes del domingo a las 11:55 p.m. para que no se sature la plataforma. Les recomiendo que revisen el vocabulario, sobre todo los verbos regulares e irregulares para que los identifiquen y los puedan complementar pues con lo que es esta presentación. Tenemos el tema del pasado, el uso del auxiliar did, por favor, este es un recurso que no deben dejar pasar. El verbo to be en pasado también será de mucha utilidad para que comprendan el tiempo pasado simple, aunque ustedes pues ya lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y tenemos aquí una listita también de verbos regulares y pues también en pasado simple. Algunas expresiones con used to. ¿Y cómo podemos hablar de celebraciones? Pues a nivel mundial, ¿no? Algunas costumbres que existen y cómo expresar algunos cambios en nuestras vidas. Como verás, entonces todo este vocabulario y estos recursos pues te van a ser de utilidad para que puedas elaborar tus actividades. Pasamos luego al foro de aprendizaje. Recuerda que este foro no se evalúa, pero pues es parte importante de tu formación. Y lo que tienes que hacer es participar pues expresando qué hacías antes de ingresar a esta etapa de tu vida o que menciones algunas situaciones que ocurrieron en el pasado, específicamente antes de iniciar la prepa en línea. Puedes comentar con 3, 4 ejemplos qué te motivó a entrar a esta modalidad. Y bueno, puedes combinar pasado simple con pasado continuo o incluso pues algunas oraciones en presente. ¿Ok? Bien. Las actividades integradoras son A Happy Day y Making My Family Timeline. Después de que hagas tus actividades formativas, pues ya te sugiero que pases a las actividades integradoras y posteriormente, una vez que has terminado, que revises los recursos to learn further and practice further. Bien, pues vamos a iniciar tomando en cuenta que las oraciones en inglés en pasado simple tienen pues 3 formas, ¿no? Afirmativa, negativa e interrogativa. Y pues antes de redactar en tiempo pasado, hay que conocer los verbos, esa unidad mínima del lenguaje que usamos para expresar acciones en forma afirmativa, en forma negativa, en forma interrogativa. Ahora, en inglés existen 2 tipos de verbos. Como ya viste en los recursos, verbos regulares y verbos irregulares, y otros que pues yo siempre quiero identificar como verbos especiales. ¿Ok? Entonces, verbos pues son una sola categoría, pero se subdividen en regulares e irregulares. Y los que son especiales, como el verbo to be. El verbo to be viene siendo un verbo irregular, pero también hay otros verbos que se llaman main, verbos principales, que son diferentes al verbo to be. Ambos pertenecen o son verbos irregulares. Pero vamos a ver por qué es especial el verbo to be y cuál es la diferencia con estos verbos que se llaman principales. Primero, los verbos regulares, si ya pudiste revisar los recursos y si no, pues te invito a que lo hagas. Vamos a ver que su característica es que terminan en ed, a diferencia de los irregulares que están aquí del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, los verbos regulares, por ejemplo, los que tenemos aquí, apply, cry, copy, fry,
falsify, hurry, etcétera, van a tener terminación ed. Les puse en concreto estos ejemplos porque acaban en Y, si te fijas todos. En los recursos vas a revisar cuáles son esas reglas para agregar ed a los verbos regulares. ¿Ok? Bien, pues aquí si acaban en Y, vamos a quitar la Y y la vamos a cambiar por I latina y agregamos terminación ed. Entonces ya en pasado los tenemos applied, cried, copied, fried, falsified, hurried, modified, qualified, replied, inspired, supplied, and tried. Como verás en pasado, todos estos verbos tienen terminación ed. Y los irregulares, si te fijas, cambian. En su forma en presente son de una forma, become, been, begin, bite, bleed, pero en su forma en pasado, si te fijas, cambia la escritura, become, became. Y entre todos estos, todos, si te fijas, tienen una forma irregular en su escritura. ¿Ok? A diferencia de esta tablita que tenemos aquí, pues todos terminan en ed. Esa sería la diferencia de verbos regulares y los irregulares. Bien, con estos verbos regulares, vamos a formar su pasado, como decíamos, agregando ed. Y esta forma va a ser igual para todas las personas, o todos los pronombres o sujetos. I, you, he, she, it, we, you, and they. Y el verbo regular, invented. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, the baby cried. I copied this. My father hurried up. She modified this. ¿Ok? No hay problema. Todos, absolutamente todos, los vamos a usar con todas las personas. ¿Ok? Ahora, los verbos irregulares, ya habíamos dicho, son diferentes en su escritura, en presente y en pasado. Y bueno, igual la forma básica, igual que los regulares, tenemos el sujeto, el verbo en pasado y el complemento. Estos verbos en pasado irregulares, pues hay que aprendérnoslos de memoria porque pues ahí no hay de otra. Por lo mismo de que son irregulares, no hay una regla pues para decir cómo se escriben, ¿no? Entonces, pues simplemente me aprendo los verbos irregulares en pasado para expresar lo que yo quiero decir. I bought my car last summer. She went to the cinema yesterday. My sister played in the park this morning. I had a meeting 5 minutes ago. She had a little dog. We had a great trip. Como verás, en la forma afirmativa, aquí tenemos verbos irregulares y un verbo regular que se me coló por aquí. Perdón, este es regular, played. Era para ver si estaban poniendo atención. No es cierto. Bueno, después, como les decía, tenemos unos verbos que son muy especiales. ¿Cuáles? Estos, como el verbo to be, que conjugado, ¿se acuerdan? Lo vimos la semana pasada, es was y were. Y bueno, pues aquí cabe resaltar que este verbo tiene un uso especial diferente a los verbos regulares e irregulares, en su forma, digamos, común. ¿Ok? Porque este verbo to be, ya sea en presente o en pasado, acuérdense que es un auxiliar. Ya vieron ustedes este tema. Aquí nada más es simplemente un repaso. Pero a ver, vamos a recordar. ¿Para quién vas a usar was? Para he, she, I, it. ¿Para quién vamos a usar were? Para we, you, and they. Y lo vamos a usar para hablar de características que tenían algunas personas en pasado, algún adjetivo, alguna profesión, algún lugar en el que estuvieron. Por ejemplo, we were in Philadelphia yesterday. I was a doctor. Bien, ahora, ¿qué pasa para hacer la negación? La negación para verbos regulares e irregulares es la siguiente. Vamos a tener el auxiliar did plus not para todas las personas. Aquí no hay ningún problema. I didn't, you didn't, he didn't, she didn't, we didn't, you didn't, they didn't. Entonces, este auxiliar ya con contracción o sin contracción, depende de cómo quieras escribir, ¿verdad? Lo vamos a usar con todas las personas. Ahora, aquí viene una clave y esto es muy importante. Una vez que usas el auxiliar did, el verbo que le sigue, o sea, el verbo principal, ya no va en pasado. Si te fijas aquí ya el verbo invent está en su forma base o en presente, si así lo quieres llamar, ¿no? Su forma base o simple
o en presente, ¿ok? Entonces aquí anotamos una regla. Cuando hacemos negaciones en pasado y tenemos el auxiliar didn't, el verbo ya va en presente. ¿Por qué? Aquí el que te indica el pasado es el auxiliar did, es el que ya está en pasado. Bien, entonces, para esta forma negativa, la estructura básica sería sujeto, didn't, para todas las personas, no importa de qué sujeto hables, tampoco si es plural o en singular, el verbo en infinitivo, o sea, en su forma base, simple o en presente, como le quieras llamar. Y bueno, pues desde luego que va a haber un complemento. Por ejemplo, she didn't pass the exam. ¿Cuál es el verbo? Pass. She didn't pass the exam. Bien. Bueno, recuerden que el verbo to be, was y were en negación, mostramos una tabla y lo tienen en sus recursos para que le den un repaso. Simplemente agregamos not, was not, were not. ¿Se acuerdan? Ahora, hay dos tipos de interrogaciones. ¿Qué quieres preguntar? Algo cuya respuesta sea sí o no, o quieres hacer una pregunta porque quieres obtener información. Hay dos tipos de preguntas. ¿Ok? Ahora, estos dos tipos de preguntas pues van a llevar la misma estructura, prácticamente es lo mismo. El did, ¿ok? El auxiliar, el sujeto, el verbo en su forma base, en su forma simple o en presente, como lo quieras llamar, y un complemento. Por ejemplo, did you go to the party? Y preguntas donde requieres información, la misma estructura es la misma, si te fijas. Did, sujeto, verbo en su forma base y un complemento. Pero precisamente como requerimos información, tenemos que agregar una palabra interrogativa, que es, por ejemplo, where. Where did you go yesterday? Vamos a ver el ejemplo del primer tipo, que es de yes, no questions. ¿Ok? Bien, las preguntas de este tipo van a llevar esta estructura. Y igualmente el verbo principal se va a mantener en su forma infinitiva o simple o en presente, ¿ok? Bien, la estructura es did, como ya dijimos, pronouns o subjects o person, verb in the base form, complement. Example, did you invent the first aircraft? Ahora, a este tipo de preguntas, did, sujeto, verbo en infinitivo y complemento. Did you go to the theater? Ok. Tenemos dos preguntas. Did you invent the first aircraft? Did you go to the theater? Aquí tenemos más ejemplos. Did Einstein develop the relativity theory? Did Marie Curie do her research on radiation? Did the Wright brothers fly the first aircraft in the 19th century? Bien, a estas preguntas yo voy a responder con el mismo auxiliar con el que empiezan, did, ¿ok? Todas empiezan con did. Entonces voy a responder, yes, he did. Yes, she did. Y si es negación, bueno, ya vimos cómo se hace la negación. Didn't, no, they didn't. Si deseas, después de una respuesta así, si tú lo deseas, no es necesario, puedes agregar información, aunque en inglés no es muy común, ¿ok? En inglés pues es como que más a lo que vas. La pregunta es corta, yes or no. Yes, I did or no, I didn't. No es como en español que nos hacen una pregunta y damos detalles de más, ¿no? Bien, entonces, nuestras respuestas van a ser yes, cualquier persona, no importa, hay que fijarnos en el sujeto que está en la pregunta. Yes, I did, or yes, you did, or yes, he did, yes, we did. Y si es negativo, no, he didn't, o no, we didn't. Cuando es negativo, en la respuesta corta se usa la contracción siempre. Yes, no, I didn't, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con las palabras, las preguntas del segundo tipo? ¿Te acuerdas? Tenemos el question word, palabras interrogativas, who, where, why, when, how, what, which, whose, whom. Esta es la información que yo estoy buscando. Who, quién, where,
dónde, why, por qué, when, cuándo, how, cómo, what, qué, y which, cuál, es para una opción, whose, de quién, y whom, a quién. ¿Ok? Bueno, entonces estas palabras pues son de la información que yo quiero obtener. Hay que identificar muy bien qué es lo que quiero preguntar. Hay algunas palabras interrogativas que son compuestas. What kind, what time, how many, how much, how long, how often, how far, how old. Esas palabras compuestas pues llevan dos palabras, ¿no? What kind. Bueno, ¿a qué se refieren? What kind, descripción. Time, what time, ¿a qué hora? Perdón, what kind es qué tipo de, qué clase de. What time, ¿a qué hora? How many, cuántos, habla en plural. How much, cuánto, para cosas líquidas en polvo, el dinero, etc. How long, cuánto tiempo, habla de duración de tiempo. How often, qué tan frecuente, estamos hablando también de tiempo. How far, distancia, qué tan lejos. Y how old, qué tan viejo o de cuántos años. Lo podremos traducir como de cuántos años, porque nosotros pues no preguntamos qué tan viejo. A no ser que sea un edificio, qué tan viejo es ese edificio o qué tan vieja es la escuela. Pero para una persona, pues más bien preguntamos qué edad tiene, de cuántos años. Bien, pues ya que identificaste qué quieres preguntar, vamos a formular la pregunta de información. Recuerden que la estructura es la básica es igual, auxiliar, sujeto, verbo. Siempre va a ser así. Entonces aquí agregamos, why did you go to Mexico yesterday? ¿Ok? ¿Por qué fuiste a México ayer? Si te fijas, el auxiliar nunca se va a traducir en español. Nosotros no lo usamos y pues tampoco existe en nuestro vocabulario, pero en inglés sí es necesario. ¿Ok? Entonces, why did you go to Mexico yesterday? Ahora, en esta oración tenemos la pregunta de información, pero aquí tenemos dos complementos. México es un lugar y yesterday es tiempo. Cuando tengas dos palabras así, la del lugar va primero y el tiempo va después. ¿Ok? Bien, entonces, a ver, para recordar, la estructura va a ser auxiliar, did, sujeto, verbo en su forma base y un complemento. ¿Ok? Si quieres agregar información, pues solamente agregamos la palabra interrogativa. Depende qué información vas a querer. Ok. Ahora, ¿qué pasa con was y were? Con was y were hablamos de profesiones, por ejemplo, alguien que se dedicaba a cierta actividad, podemos decir was o were. Por ejemplo, piensa en alguien de tu familia, alguien ya mayor, por ejemplo, my grandfather o your grandfather, ¿no? Podemos entonces hacer algunos ejemplos. My grandfather was an artist. My father was a good citizen. This person was an inventor. My uncle and my aunt were plural, were researchers. Aquí pasa una situación. Si voy a usar was, estoy hablando de una persona, el sustantivo va en singular, pero si estoy hablando de dos personas, estoy usando el verbo en plural, were, y también los sustantivos los tengo que poner en plural. Por ejemplo, they were philosophers. ¿Ok? They were presidents. They were writers. ¿Ok? Entonces, lo usamos para dar características. También lo usamos para narrar eventos o características, digamos, muy especiales de alguien. Por ejemplo, Frida Kahlo was a famous surrealistic Mexican painter. The scientist and artist Leonardo da Vinci
was, was very famous, ¿no? Podemos dar un dato aquí. Richard I, King of England, was a great military leader and warrior. He was also known as Richard Lionheart. Ludwig van Beethoven was a musician. Aquí podemos agregar he was born, nació, he was born in Vienna in 1770. Christopher Columbus was an explorer, or he was a famous explorer. ¿Ok? También usamos was y were cuando hacemos referencia a lugares. Por ejemplo, ayer andabas en Chichen Itza, ¿no? Entonces, you say, I was in Chichen Itza. Last week, I was visiting the palace. Or last week, I was in the palace. 1 year ago, I was in the cathedral. Last November the 2nd, I was in the cemetery. Last year, they were in the fort. Last year, they were in the garden. ¿Ok? Y así sucesivamente podemos hacer ejemplos con lugares usando was y were. Por ejemplo, te puedo preguntar, ¿dónde estabas ayer? Oh, yesterday. You say, I was in the museum. Podemos hacer algunos ejemplos también con algunas características, especialmente adjetivos. Por ejemplo, my grandmother was a beautiful person when she was young. Yes? O I was a nice adolescent. Podemos usar algunos adjetivos cuando hacemos referencia a características también de la persona en alguna etapa de nuestra vida. Bien, entonces, cuando usamos was y were, no podemos usar otro verbo principal como verbo regular o irregular, a menos que este tenga terminación ing. Pero si lo usamos así, estamos usando el pasado continuo, como lo vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas? Were you studying yesterday? Yes, I was studying yesterday. Remember? Bueno, en resumen, was y were lo vamos a acompañar de un adjetivo, una profesión o un lugar. Por ejemplo, was she at home? Was she happy? Were you technicians? At home es lugar, happy, adjetivo, technicians, profesión. Bien. Recuerda que I, he, she, it van con was, mientras que we, you and they van con were. En cambio, did va con todas las personas. Ahora, decide qué quieres preguntar. Preguntas de sí o no, que van a empezar con did. Preguntas de sí o no, también con was o were. O también puede ser que preguntes, pues, preguntas de información. Tanto con did, como con was o were. Y nunca vas a usar did junto con was o were, o sea, nunca los vas a encontrar juntos en una oración. Si estás usándolos juntos, es que te equivocaste de auxiliar o no tienes claro si tu pregunta es de alguna característica o de algún verbo de acción, de alguna acción principal. Ahora, las oraciones tienen complementos y estos complementos, como les decía yo, pues son adverbios que pueden ser de tiempo, pueden ser de lugar, ¿ok? Y bueno, para el caso del pasado, tenemos yesterday, last year, last night, last week, 5 minutes ago, or late. Estos son adverbios y los vamos a colocar al último de una oración. Tenemos otras expresiones de tiempo para, pues, expresar, ¿verdad? Esas etapas o esos días o esos tiempos en los que algo sucedió y estamos haciendo referencia a ello. A ver, tenemos at, que se usa para expresar la hora o momento en el que sucedió un evento, por ejemplo, at 9 o'clock, es decir, cuando damos la hora. In lo vamos a utilizar con expresiones de tiempo cuando hacemos referencia al mes, al año, a una década, a un siglo o estación del año. Uno nada más, no cuando los vamos a juntar, que si quieres juntar mes y año, ya no podemos usar in. Si vamos a dar una fecha completa, entonces vamos a usar on, que se usa para indicar esa fecha precisa o el día de la semana, ¿ok? On Sunday, o aquí tenemos una fecha, on February 14, 1980. On
the 14th February 1980. She was born on May the 10th, 1954. Estamos dando fechas. Esa sería la diferencia de in y de on. During lo usamos para expresar el intervalo de tiempo en el que ocurrió un hecho. During the year, she moved to Paris during the war. Durante algún evento como la guerra, por ejemplo, ¿no? The economy was weak during the 1990s. Y ago se usa para indicar el paso de un periodo de tiempo y esta palabrita siempre va a ir al final de la oración. A long time ago, centuries ago, decades ago, years ago. Siempre van a ir al final del tiempo al que haces referencia. En cambio, last va a ir antes de ese periodo de tiempo. Last year, last decade, last century. Puedes ocupar estos ejemplos, estos adverbios, perdón, para tus ejemplos. Y aquí pues hay unas tablitas que te sugiero que copies en tu libreta y que sigas la estructura, bueno, pues ya está aquí distribuida para que puedas hacer algunos ejemplos. En afirmativo, recuerda el verbo va en pasado, en afirmativo. En negación, el verbo va, ya no lo usas en pasado, va en su forma presente, base o simple, ¿ok? O infinitiva. Acá puedes usar, bueno, aquí yo les pongo didn't, pero puedes sustituir didn't y poner was o were, pero en lugar de un verbo, acuérdate, vas a poner un adjetivo, una profesión o un lugar, ¿recuerdas? Y para preguntas, si va a ser interrogativa, pues ponemos antes la información que yo quiero obtener, que como cuando, dónde, why, where, how far, how long, whatever. El auxiliar did va a ser para todas las personas, did. Luego va a ir el sujeto. El sujeto puede ser I, you, he, she, it. Puede ser el nombre de la persona, María, Enrique, Alejandro, etc. El verbo principal, recuérdalo, va en presente, no lleva ed, no es irregular en pasado. Esto sí anótenlo porque son los errores más comunes que nos encontramos cuando estamos revisando sus preguntas. Y un complemento. Bien, pues siguiendo ese breve repaso, vamos a tener la actividad integradora número 3 que tiene 3 pasos. A ver, el primer paso es de que en la primera parte vas a describir en un párrafo de 5 a 8 líneas el día más feliz de tu vida. Lo vas a escribir en pasado, vas a usar afirmaciones y vas a usar adverbios de tiempo. No te compliques, haz enunciados cortos con lo básico, sujeto, acción en pasado y un adverbio de tiempo, un adverbio de lugar. Punto y vuelves a repetir la misma estructura así hasta que completes un párrafo. Solamente son de 5 a 8 líneas. Y en el documento que vas a descargar vienen 4 preguntas que son relativas al tema. A ver, pero en este paso, las preguntas solamente son una guía. Cuando redactes tu párrafo ya no vas a poner las preguntas. Su nombre lo dice, es un párrafo, no es un cuestionario. Las preguntas que están ahí, recuerda, son solamente una guía. Puedes contestar las preguntas para que te sea más fácil, pero luego, después de las preguntas, agregas tu párrafo. Eso es lo que se va a calificar, el párrafo. Si lo que entregan es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, la actividad pues va a bajar de puntos. En la segunda parte de la actividad vamos a redactar un párrafo de 5 líneas donde tú nos cuentas cuál es la importancia de saber sobre el pasado. ¿Por qué es importante para ti saber sobre el pasado? Lo vas a redactar en inglés y nuevamente no te compliques mucho, pues escribe enunciados simples. Sujeto, un verbo en pasado y un complemento como un adverbio de tiempo, de lugar. ¿Ok? Puedes usar conectores que ya viste en tus módulos 6 y lo que vimos en la semana pasada. Porque es importante saber del pasado. Y el punto número 3. Vamos a grabar solamente la historia del punto 1. Es decir, la información de tu párrafo que escribiste en el punto 1. Ok. No vas a grabar la pregunta y la respuesta, pregunta y respuesta. Ok. Únicamente el párrafo. Y la información del párrafo sobre la importancia de saber sobre eventos pasados. O sea, en resumen, en tu grabación va 2 párrafos, ¿ok? La descripción de los 2 párrafos. Bien,
Para la actividad integradora número 4, pues está un poquito como laboriosa, requiere de cuatro, sí, 4 pasos. Acá hay que desglosar para que no te vayas a confundir. O sea, sí tómate tu tiempo para hacer esta actividad. A ver, miren, en la parte 1 requiere que elabores 10 preguntas en pasado. Recuerda, vuélvete a revisar los recursos. Puedes hacer 5 preguntas de sí o no. Todas van a empezar con did o con was o were. ¿Ok? Bueno, 10 preguntas en pasado. 5 de sí o no, yo te sugiero. Y 5 de información. Ajá, de obtener información. Estas mismas preguntas que vas a redactar las vas a traducir en español. Que sean preguntas acerca de la historia familiar. Por ejemplo, ¿qué quisieras saber de tu familia? ¿Dónde vivieron tus abuelos? ¿De dónde son originarios? ¿En qué trabajaban? ¿A qué se dedicaban? Etcétera. Ok. Bueno, haces tus 10 preguntas. Son las mismas. Las 10 en inglés y traducidas en español. ¿Por qué las vas a traducir en español? Porque el segundo paso es que entrevistes a alguien de tu familia. Pues aquí el ejercicio prácticamente es para ti. Le vas a leer las preguntas en español, pues obviamente para que te comprendas si es que no habla inglés. Y se las vas a decir en inglés, pues para que tú practiques, ¿verdad? El objetivo más que nada es que tú lo practiques, pues expresándolas. Si alguien en tu familia habla inglés, pues perfecto, se las puedes preguntar en inglés y ya, no hay problema. Entonces, básicamente entonces es que escribas únicamente las respuestas obtenidas en español y en inglés en el formato que vas a descargar. Bueno, vas siguiendo los pasos, ¿ok? Entonces, a ver, primero van tus 10 preguntas en inglés, traducidas en español, y abajo las respuestas que te dio esa persona, supongo te las va a dar en español, obviamente si es que no habla inglés, y esas respuestas tú las tendrás entonces que traducir al inglés, ¿ok? Bien. El tercer paso o la tercera parte de esta actividad, a ver, acá incluye una línea del tiempo, donde vas a mostrar cronológicamente los eventos importantes de los que obtuviste información. A ver, ¿cuál es el objetivo de esta línea del tiempo? Puede ser que en tus 10 preguntas, bueno, hiciste tus 10 preguntas y están en orden, en desorden cronológicamente, ¿sí? Con la información que obtuviste. Por ejemplo, a lo mejor primero preguntaste, ¿en qué año empezó a trabajar mi abuelo? Y la pregunta de cuándo nació viene al último. Por eso es de que en la línea del tiempo lo que vamos a hacer es ordenar los eventos de los que obtuviste información. Es decir, vas a tener, pues en tu línea del tiempo, 10 eventos, ¿no? Porque es la información de tus 10 preguntas ordenadas cronológicamente. Dentro del documento, pues hay un link para que veas cómo se elabora una línea del tiempo, pues si es que tienes alguna duda. Ahora, esta línea del tiempo tiene unos elementos mínimos básicos, que es obviamente la línea, los puntos en el tiempo a los que haces referencia. Por ejemplo, acá vamos a tener 10 líneas para los 10 eventos. Debe llevar una imagen pequeña. Puedes usar viñetas de Word o de PowerPoint. Trae unas viñetas muy bonitas. Tiene imágenes también. El objetivo es de que no te ocupe más imagen o que pongas una imagen muy grande y que luego se te hace pesado el archivo. Pon imágenes pequeñas. Entonces, el evento tiene que llevar el año, más o menos la década o el año o algo que te haga ese punto de referencia en el pasado y por lo menos una palabra o dos donde se describe o se hace mención al evento. En la línea del tiempo no vas a volver a repetir las respuestas que te dieron porque no cabe. El objetivo de la línea del tiempo es compartir de manera gráfica y resumida pues esos eventos. Entonces, no vayan a escribir todas las respuestas, no las incluyan en la línea del tiempo. Elige 2, 3 palabras claves que puedan ir ahí. Ya que tienes tu línea del tiempo, como paso 4, van a redactar un párrafo de 5 líneas donde expreses tu experiencia al haber conocido más sobre tu familia. ¿Qué sentiste al saber? A lo mejor descubres que tu abuelito pues nació en otra ciudad, o el año en el que nació te va a sorprender, o cuando se casaron tus abuelos o tus papás, etcétera. Hay información que a lo mejor no sabes de tu familia.
y bueno, pues la vas a compartir aquí. ¿Qué experiencia te ha dejado conocer sobre tu familia? Por último, vamos a grabar la narración del contenido de la línea del tiempo. Más bien es de que incluyas la pregunta y la respuesta. Obviamente ya las vas a ir leyendo en el orden en el que las pusiste en tu línea del tiempo. A eso se refiere con el contenido de la línea del tiempo. No es que leas lo único que pusiste en la línea del tiempo. ¿Ok? Entonces, a ver, ya tienes tu línea del tiempo con tus 10 puntos distribuidos, ordenados cronológicamente. Te vas a ir guiando, ¿ok? Leyendo pregunta y respuesta, que ya van a ir en orden, ¿ok? Recuerda ensayar varias veces tu grabación, pues para que puedas elegir la versión que más te convence a ti mismo, porque sobre todo estos ejercicios del audio, pues son para ti, para que tú mejores tu pronunciación, la practiques, pues no son para que yo, o sea, yo no soy ¿cómo les explico? No lo hagan para que yo los escuche bien, es para que ustedes practiquen y ustedes vayan mejorando. Entonces, sí les va a requerir, o siempre les sugiero, que hagan 3 grabaciones y tú te vas a dar cuenta que a lo mejor en la primera te duró 1 minuto la grabación, en la segunda a lo mejor ya fue menos y en la tercera pues ya fue menos, porque como vas a ir practicando, tú mismo te vas a dar cuenta cuál es esa grabación que más te convenció. ¿Ok? No pasa nada, vuelves a grabar, si te equivocaste, lo repites, pero sí les requiere de tiempo para la práctica. La pronunciación pues solamente es práctica y mientras más acostumbrado estés a estar grabando y escuchándote a ti mismo, pues poco a poco vas a ir mejorando. ¿Ok? Bueno, les compartí algunos ejemplos de formular preguntas ahí en la plataforma donde dice avisos. Les puse algunos recursos adicionales. Espero que les sean de utilidad. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Que pasen una feliz noche en compañía de su familia. Que se lo pasen muy bien. Pues en estos tiempos de encierro que hemos estado pasando, a lo mejor ya estamos cansados, estresados. Y pues hoy es un día pues especial que espero que lo disfruten mucho. Que estén muy bien todos y seguimos en contacto vía mensajería en la plataforma. Estaré pendiente. Feliz noche.